Rondón y Rey. Va, los guardianes de Grego. Pelagatos festeja sus 15 temporadas ininterrumpidas al aire. Con entrada gratuita y en el auditorio de la Usina del Arte. Sábado 29 de junio, 20 horas. Apto todo público. Capacidad limitada. Más info en pelagatos.com.ar. Volvimos, queridos oyentes. Hemos vuelto a esta segunda partecita. El primer bloque ya fue todo, ya acompañados del primer invitado de la noche. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso en estos 100 programas a Julio Leiva. Gracias. Una eminencia de la radio, acompañándonos, de la radio y de varias cosas más, pero bueno, de la radio particularmente. ¿Cómo estás, Julio? Bien, contento, no conocía la radio, la verdad muy linda y nada, está bueno venir a hablar a otros lugares. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir, por darnos la oportunidad. Por darnos la oportunidad. No. A mí, yo también arranqué, si bien ahora he laburado en radios conocidas, cuando arranqué, también para mí, apreciaba mucho cuando alguien por ahí venía, sea quien sea, que venga y se tome la molestia. Está bueno eso, es como ¿no? Mi forma también, de ir a lugares siempre que me invitan, trato de ir. Qué bien. ¿No? Sí, yo veo que participas mucho, por ejemplo, en el Éter, de ISEC, de ISER, que vas a dar charlas. Está bueno, porque por lo menos para nosotros, yo porque también estoy estudiando, y está bueno tener el consejo o el aliento, digamos, de alguien que está haciendo cosas regrosas. Sí, es lo que yo valoraba cuando estudiaba o cuando arrancaba. Después, la experiencia, los años te dan algunos yates que después tratás de pasar, sobre todo para no cometer los mismos errores y agilizar la marcha, ¿no? El aliento, para un neófito que nos está escuchando, alguien que está haciendo cosas regrosas. Sí, es lo que yo valoraba cuando estudiaba o cuando arrancaba. ¿Querés contarnos un poco, Julio, tu carrera, después, tu la comienzo? Experiencia, los años te dan con la radio. Tratas de pasar. Me mata verlo con no cometer los mismos errores y agilizar la marcha. Estamos trabajando. Para un neófito que nos está escuchando, alguien que está me dediqué más que nada a la radio. Es lo que yo valoraba cuando estudiaba o cuando arrancaba profesional. Después, la experiencia, los años te dan eso me llevó a trabajar me mata verlo con estamos trabajando. Me dediqué más que nada a la radio. Es lo que yo valoraba cuando estudiaba o cuando arrancaba profesional. Después, la experiencia, los años te dan eso me llevó a trabajar me mata verlo con estamos trabajando. Me dediqué más que nada a la radio. Es lo que yo valoraba estudiaba o cuando arrancaba profesional. Los años te dan eso me llevó a trabajar me mata verlo con estamos trabajando. Me dediqué más que nada a la radio. Es lo que yo valoraba estudiaba o cuando arrancaba profesional. Los años te dan eso me llevó a trabajar me mata verlo con estamos trabajando. Me dediqué más que nada a la radio. Diario que amo, es lo más. Aguante ese diario. Son muy visionarios. Bueno, me mata verlo. No, tiene un currículum. Arriba de la mesa. En principio yo pensé en presentarlo y contar todo. Diario que amo, que él hacía, aguante, que él hace. Son muy visionarios. Pero bueno, también está bueno que me mata verlo. Tiene un currículum. No, nos resumió, nos hizo un resumen presentarlo y contar todo. Diario que él hacía, aguante, que él hace. Muy visionario. Pero bueno, también tiene un currículum. Radio nos resumió, nos hizo un resumen presentarlo y contar todo. Diario que él hacía, aguante, que él hace. Por cierto, feliz día. Pero bueno, aparte tiene un currículum. Radio nos resumió, nos hizo un resumen presentarlo y contar todo. Diario que él
Por cierto, feliz día. Aparte, por cierto, feliz día. Aparte, ni hablar que estuviste mucho tiempo música rock. Por cierto, feliz día. Y qué bueno, la verdad, acá tenemos al Conde, que es fanático del Indio. Sí, lo amo profundamente. Bueno. El mejor poeta argentino. Son obvio. varios, mucho te mejor quiero que decir. Spinetta, mucho. Y bueno, la verdad que Si querés entramos en esa discusión después, pero... Entremos, discusión es mi Yo segundo creo que- nombre. yo creo Mi que- segundo nombre de discusión. Yo creo que va con un cigarrillo y un caballito de por medio. Esa discusión. hasta acá. No, pero fuera de micrófono. ¿No? No, creo que por ahí para agregar a eso, los dos tienen una similitud muy parecida, valga la redundancia, en el sentido de que los dos fueron muy complejos en su letra y en su arte, pero ya agregar a eso a la masividad. Obviamente el Indio es hipermasivo, valga la redundancia, también está el recuerdo de decir, bueno, los dos fueron muy complejos en su letra y en su arte, pero ya agregar a eso de que bueno, terminó utilizando obviamente el Indio es hipermasivo, valga la redundancia, también está el algo de decir, bueno, los dos fueron muy complejos en su letra y en su arte, pero ya agregar a eso de que bueno, terminó utilizando obviamente el Indio es hipermasivo, valga la redundancia, también está el algo de decir, bueno, los dos fueron muy complejos en su letra y en su arte, pero ya agregar a eso de que bueno, terminó utilizando obviamente es que cuando quizás tenés las dos cosas, lograron algo bueno, dos fueron muy caros. llegás a eso, bueno, obviamente. Sí, la temática es que cuando quizás tenés las dos cosas, lograron algo Sabemos el tema que la canción. No, porque No, bueno, es que toda la producción. tuve 5 años. Sabemos el tema que la canción. Y No, porque no, bueno, es que toda la producción. tuve 5 años. No, porque No, bueno, es que toda la producción. tuve 5 años. Agradado, ¿sabes? No, porque No, bueno, es que toda la producción. 5 años, digamos. Agradado, ¿sabes? No, porque No, bueno, es que toda la producción. 5 años, digamos. Agradado, ¿sabes? No, porque No, bueno, es que toda la producción. fue el Petra. 5 años, digamos. Agradado, ¿sabes? No, porque No, bueno, es que toda la producción. fue el Petra. 5 años, digamos. Agradado, ¿sabes? No, porque No, bueno, es que toda la producción. 5 años, digamos. Agradado, ¿sabes? No, bueno, es que toda la producción. Lo conocimos en el hotel, fue el primer contacto y después, bueno, un par de veces más. un nos sueño, cruzamos. viste que uno quizá tiene, no sé si un sueño, pero es no todas las personas tienen la posibilidad de... No, es un privilegio. Es un privilegio gigante. Cruzarse con gente así y aparte compartir mínimo una charla. Fue una charla, no sé, media hora, pero terminamos hablando de cine, o sea, demuestra él la intelectualidad que tiene, ¿no? Es un Entonces, tipo... que sabe mucho tanto de cine como de libros, como de filosofía, como de muchos temas, que está a la altura de muchos que se dedican a eso específicamente. Entonces es muy rico conversar. Y después tuvimos la chance de ahora, pero ya con este precedente de cine, de elevar la propuesta de Tsunami. Y bueno, se alinearon los planetas y pudimos lograr que él pusiera por primera vez la cara en cámara y hacer ese... Así, al desnudo, ¿no? Haciéndole Sí. preguntas en un ping-pong mano a mano. Como quizá te diría, nunca se ha visto en poco... Creo que quizá hay alguna nota que haya hecho por ahí perdida sí, por había, el tiempo sí, o un cortecito muy chiquito o la barría... O no sé si quizá recuerdo el día de Walter cuando ellos dan la conferencia de prensa, quizá No, frente a las cámaras. eso fue la barría, cuando le habían suspendido
Cuando suspendieron el show y el salieron show, a hablar. y Una de las salieron a pocas hablar. veces que se vio Sí, a la lo banda único. frente a las cámaras. Yo noto, y vos decime si tengo razón o no. Yo creo que el indio sale a hablar, No sabe. recién. No estaba hablando por el micrófono. No sabe todavía hablar el por indio, micrófono. el indio sale a hablar o sale a dar la cara, sobre todo después de Los Redondos, ¿no? Como que hay un antes y un después con eso muy grande. Sí, a ver, él decide en estos últimos años como abrir varios frentes que lo tenía muy cerrados, ¿no? Por un lado esto de Tsunami, por otro lado su autobiografía que estrenó ahora, una muestra en la Biblioteca Nacional con sus cosas, su show en HD con Indio la película, digo, como fue abriendo varias cosas, el Delito Americano con el cómic, historieta, libro que también estrenó. O sea, más allá de su música, decidió sus otras facetas darlas a conocer también, ¿no? Que siempre las tuvo, ¿no? Esto de escribir, un poeta nato. Y- Algunos poemas estaban en, Sí. en la página Redondito desde abajo, cosas, un tipo muy intelectual. Bueno, nos sobran los, Sí, los el elogios, documental pero está porque es genial. real. El documental está genial porque refleja perfectamente cómo nace la prosa del indio, digamos, cómo él se siente también respecto a la gente y qué era lo que causaba. Yo lo primero que vi de él es que dice, la gente esta deposita tanta confianza en mí, la verdad que yo no soy un superhéroe, no soy No, tal esto. cual, es que es como el talón de Aquiles del artista, ¿no? Yo creo que uno Nos va imaginamos, creciendo ¿no? sobre el Porque- camino, va caminando día a día, las cosas crecen, las cosas cambian, se transforman, pero uno quizá nunca no tiene la noción, o sí la tiene obviamente, porque sale Bueno, el frente chabón sí, a obvio. tocar frente a 200.000 Sí, personas, pero hay mucha fantasía, ¿no? También, digo, ¿no? pero esto de Patéticos viajantes son mis amantes. Claro. Creo. No, pero Y también hablando digo... un poco de la gente, sí. ¿no? Sí, pero decir No, quería terminar, digo que como sociedad somos así, ¿no? Muy de etiquetar y de ponerle un prejuicio a las cosas, ¿no? De lo más mínimo hasta otra cosa como es un movimiento cultural o popular donde ya se lo estereotipa de alguna forma. Por eso también nosotros con Piedra Quilate, que fue el primero que mostramos más la gente, queríamos salir de ese estigma que ya tenía aquel que iba a ver a Los Redondos, Claro. o lo que pasaba en eso, y había todo un costado que pasaba que no se lo mostraba. Sí, yo quería saber Sí. eso, ¿cómo viviste vos esto de la convivencia con los fanáticos de Los Redondos? Porque yo toco de oído Los Redondos nada más, o sea, me escucho, me sé las canciones porque es como no No, saberte el imposible no indio, saberlo. como no saberte el himno, Claro. ¿entendés? O sea, lo escuchaste por lo menos alguna vez en tu vida. No es lo que más amo, pero me gusta. Pero no entiendo la cabeza de ponerle, mi hermano se fue caminando hasta Gualeguaychú y volvió caminando. Yo soy de Pacheco. Se fue y volvió caminando a ver al indio. Y yo digo, loco, ¿qué te pasa? ¿Entendés? ¿Qué es lo que te mueve así? Mira, nosotros hicimos 2 documentales y todavía no lo podemos explicar. Es o sea, increíble. excede al raciocinio, digamos, es que ¿no? creo que esa famosa masa y todo lo que rodea fue también lo que fue haciendo crecer el monstruo, que las misas y la cantidad de gente y esto de irse 3 días antes, que vos vas caminando por Pero la ciudad de ellos donde toca acamparon. y se escucha Sí. en cada auto están sonando Los Redondos, un sí el indio, todo se viste en las ciudades completamente para recibirlo y eso es inexplicable. Sí, la verdad que es inexplicable y las cosas que ves que no... alguien lo describía en uno de los docus que decía, bueno, que era como su momento de libertad, ¿no? Que quizás era un oficinista y era el único lugar de la vida donde se permitía liberarse. Es que hay una especie de libertinaje también. Exacto. Y por eso también esto de lo pagano, la misa y mucho de eso también. La murga, ¿no? Que Exacto. también esas míticas Ujú. murgas. Y algo que siempre me llamó la atención de haber ido varias veces, no tuve la oportunidad de ir a ver a Los Redondos porque era un poco chico para las últimas veces que tocaron en River y en esa época quizá sí había un poco más de descontrol o un poco más de violencia, pero que en los últimos recitales del Indio yo creo que no se vio. Y algo que siempre me llamó la atención a mí es la no policía, esto de vos ibas a verlo a Junín, a Tandil, al interior, y esto de no plantar de policía, lleno de policía, esto hacía no crear violencia, porque creo que la convivencia entre los fanáticos de Los Redondos o del Indio y la policía a gran escala, a diferencia cuando vas a tocar a River, que te ponen, viste, lo que era antes, hacía como que no pase nada. Es que hubo un antecedente que fue lo de Bulacio. y Iba a eso decir Bulacio. tiñó la historia, ¿no? Y después, bueno, es un fenómeno que hasta se dio con propias reglas, ¿viste?
en un momento muy descontrolado, en otros momentos un poco más controlado, pero también medio después del último show, que fue bastante complicado y demás, viendo esto de cerca es muy difícil entenderlo y es muy difícil también hasta, no sé, yo lo decía, ¿no? Es como si vos metes 300.000 evangelistas en una convención y es posible que pase algo. Tal cual. O sea, porque es como cuando La Tanta cantidad de gente en un gente, mismo tanta lugar. energía, hay tanta gente, pasan 300.000 historias en el medio. Entonces, es como, no hay antecedente, digo, nadie armó algo así acá en Argentina. Entonces, era cada vez que se hacía algo, era hacer algo nuevo, porque no tenías la experiencia de esa masividad en el anterior. Sí, como poner a prueba al Estado a ver si estaba preparado realmente para soportar algo así, ¿no? Uh-huh. Y para salir un poco del indio, ya así, volvemos un poco a vos y a tus trabajos. Por ejemplo, la máquina de escribir voces, que son entrevistas. Si tuvieras que elegir alguna de esas entrevistas, ¿cuál es la que más te gustó o disfrutaste? O que te acuerdes por algún... Sí se acuerda. Yo supongo que sí. Que se acuerde de alguna anécdota o algo que le haya llamado mucho la atención. A ver, ahí hay 2 o 3 que me quedaron que te fueron, impactaron, ¿no? que fueron buenas. Una es César González, que es el poeta que estuvo preso por secuestro y después conoció la poesía dentro de la cárcel. Fue una nota donde, si bien él contó muchas de sus historias, fue la primera vez que lo contó tan crudamente y donde lo hizo a calzón quitado, de contar el momento que él secuestraba hasta los vejámenes que sufría en la cárcel y cómo eso después lo transformó en arte. Esa es una. Otra con Ricardo Darín, que también fue como muy interesante y más por el lado más gracioso quizás, pero también estuvo buena. Y la otra con Moyo. Moyo también estuvo buena porque también contó muchas cosas que yo siempre, antes de hacer esas entrevistas, como hacía un repaso y trataba de buscar lo que no contó y dejó como varias perlitas de que no había visto en otros lados, ¿no? Sí, bastante divertida, me imagino. Sí, esa no la divertida, escuché, pero la del poeta Villero, que no le gusta encima de él. Que ¿Cómo le es digan Camilo así. que tiene César González o Camilo Blajakis, tiene como un seudónimo. Seudónimo. Exactamente. De hecho están en YouTube, si ponen la máquina de escribir Sí, voces, las sí. encuentran. Yo tengo, en el auto tengo justo un libro. Hablamos de... Sí, vos lo presentaste... No, vos no lo presentaste... El año pasado sí, en una de hice tus una columnas. especie de columna y conté de Camilo Blajakis. Y vos, Julio, me habías contado que fuiste a la presentación del Yo fui a libro. la presentación del libro, pero tiene un nombre ricotero también. No me acuerdo exactamente lo de Cordero. ¿Vos te acordás? No, tiene el segundo La venganza. libro, La venganza del cordero. La venganza del cordero atado. De hecho, sus 2 primeros libros están ilustrados por Rocambole, ¿no? Claro. Perdón que vuelva a los redondos, ¿no? Pero bueno, recurrente. Ya te de dije hecho, que no. Está en el primer documental, es uno de los testimonios. Que inclusive él, siendo fanático de Los Redondos y del Indio, ponía también sobre la mesa para debatir esto de que él tampoco entendía cómo un rebaño seguía a un líder. Era como, a él le parecía raro eso. Lo plantea filosóficamente, ¿no? Bien, Claro. bien. Qué Qué loco, qué ¿no? loco. Cómo se vuelve a construir una persona, cómo renace. Sí, de en un alguna- lugar que de en algún- realidad no te de da. alguna manera. Sí, aparte también, digo, hoy mirándolo con la actualidad, ¿no? Hay 2 visiones con respecto a aquellos que piensan que las personas tienen segundas oportunidades y a aquellos que no les importa y no quieren que tengan segundas oportunidades. De hecho, con las declaraciones más de la ministra de Seguridad, Sí, y ese Bullrich. tipo de declaraciones, y como la justicia ya tan manoseada hoy en día, es que importa, volvemos a lo mismo, al Es que la preconcepto, gente- y digo, y que pagues. Y Yo creo que hay pesos morales que tienen diferentes personas y eso los lleva a pensar que una persona, porque actuó de una manera en un momento de su vida, ya sea hace muchos años, bueno, no tiene la capacidad de poder arrepentirse o nunca va a cambiar. No, pero te lo digo así, pero Pero también como que le tenés que dar recursos. O sea, No, dale pero recursos como- para que pueda. a ver, el caso de César es muy emblemático porque el tipo te dice, mira, yo robaba, secuestré gente, pagué mi condena, dentro de la cárcel me pude reconvertir, ahora vivo de la poesía, de los libros, del arte, del cine, y la gente le dice, pero sos un chorro. ¿Entendés? Como que no termina de perdonar. Entonces, digo, hay que ser... Quedó con esa etiqueta. Hay que Quedaron ser- con el estigma. Hay que ser sincero, digo, hay gente que no le importa básicamente que la gente se recupere, digo, y después ha habido casos de linchamiento, de gente que pide la pena de muerte y ese tipo de cosas que La bueno. capacidad de la gente para juzgar, ¿no? Viste que las personas enseguida juzgan y
nunca miran, porque uno Es que- seguramente tenga muchas cosas oscuras en su vida, muchas cosas en las que se haya equivocado a lo largo de un trayecto de años. No, pero también digo, a ver, es un... O sea, un pibe que creo que no tuvo zapatillas hasta los 6 años. O sea, Sí. como que le pasó esto a los 14, 15 años. Digo, cada uno piénsese a esa edad. El digamos. contexto Sí, es lo como que importante. Lo importante es que hablamos siempre del contexto. Es que cuando tu único recurso... Ningún pibe nace chorro, básicamente. Obvio. Es Hay que un cuando tu contexto- único recurso es robar, o sea, de la única forma en la que vas a poder tener, como dice él, una zapatilla, o vas a poder comprarte algo como para salir con una chica, o ¿entendés? O sea, y más si lo hacen todo el tiempo delante tuyo. Él justo contaba en el reportaje que justo vivía en la esquina donde los pibes esperaban para robar a los que pasaban en auto o caminando. Entonces, él siempre lo vio. En algún momento ese ejemplo se le pegó. Porque También digo esta falta del Estado en los lugares que tiene que sí, estar, ¿no? la ausencia. No está la educación, no está la salud, no está nadie que te diga, que te acompañe. Es que qué loco que es, ¿no? Porque yo creo que es la peor, las personas pobres sin recursos, que nunca tuvieron oportunidades, son como la peor alienación del sistema. O sea, son como... es parte del sistema y ellos realmente tuvieron esa vida porque el sistema siempre, para que haya alguien rico, tiene que haber alguien pobre y la desigualdad, y después encima juzgar No, y el encima- sistema y mismo, ¿me encima entendés? de- Después te condena. No, y encima también lo que te pone la trampa es que después te pone la meritocracia, porque dice, vos no fuiste tal porque no te esforzaste lo suficiente. Y Y ahora que se esfuerza Te tampoco es quiere hacer creer suficiente que igual. tuviste oportunidades cuando no las tuviste. Pero encima después él se esforzó. Que se mejoren allá en la eternidad también. Dice. No, pero Pobre. por eso insistía con esta idea, ¿no? Porque aquel que tuvo la meritocracia, que se esforzó y que pudo cambiar, tampoco alcanza. Entonces, es un discurso de odio más que nada, Sí, ¿no? sí. En ese sentido. Julio, y ahora en la actualidad que sos director de contenidos de Filonews, ¿de qué se trata esto de Filonews? Ahí hay un contexto de medios que cambió, ¿no? O sea, digo, yo tengo como dos facetas, una frente al micrófono y otra detrás o en el armado, en la producción de cosas, y lo de Filo lo que me interesa es poder lograr un medio que interprete la actualidad de la nueva forma de comunicar, ¿no? Todos cambiamos, algunos tienen un poco más de años, otros menos, pero si vos te retrotraes 5 años atrás, no usabas el teléfono como lo usabas. No. Como Consu- la adaptación a la tecnología, Sí, ¿no? consumías de otra forma, la música la escuchabas, esto te ibas a comprar el disco, el CD, después te apareció el Ares, después te apareció Como hoy son YouTube, pocas después- personas las que les llega el diario en papel. Exacto, todo eso Cambió cambió y nuestra forma de comunicarnos también cambió. Hoy nosotros somos productores de contenido, cuando hablamos por WhatsApp, digo, si lo mirás como un diario, mandás el video, mandás el audio, mandás la foto, mandás el texto. Entonces es de alguna manera tratar de interpretar este cambio y empezar a comunicar desde el lado de las noticias de una forma más cercana a como lo hacemos nosotros hoy. Hay una gran distancia entre cómo consumimos y los grandes medios. Entonces la idea un poco es reconvertir esto Claro. a estas épocas, ¿no? Para poder Siento hasta- que reconocieron que las personas, o nosotros, yo sé que no llego a mi casa y prendo la tele a ver si está el programa. Yo busco el programa y lo veo cuando yo quiero. Y siento que Filo responde a esa necesidad. No sé si ustedes lo conocen. Yo hice esta pregunta más que nada para ellos que Yo lo conozco. no Bien, sé si no, lo conocen. a ver, digo... No conozco nada. Es que cambió un poco, a mi abuela no le va a pasar, entonces a mi abuela no le queda otra que ver el noticiero a tal hora como lo hacía durante hace 60 años atrás. Es un nuevo concepto de noticias. Pero No, pero también lo que hacemos es como pensar, digo, si bien apuntamos más al público joven, tenemos la home donde quizás tu abuela le llegue por WhatsApp Claro, la noticia y claro. la lea. Después tenemos Instagram o YouTube o Twitter o Facebook, digo, quizás tu abuela esté más en Facebook y quizás su nieta esté más en Instagram. Bien. Entonces, Para todo, para todo. Claro, cada uno con su propio lenguaje, digo, para que si vos estás en Instagram no te parezca viejo y si estás en la home no te parezca demasiado novedoso que no lo entendés. Entonces es como distribuir distinto, ¿no? Me gustaría preguntarte dos cosas, que es un tema riquísimo, el tema de los medios. ¿Cómo haces y qué pensás? Bueno, obviamente de los medios hegemónicos que hay acá en Argentina. Y cómo uno como periodista y como productor de un medio, ¿cómo haces para abstraerte de, o cómo crees cuál es el camino para que uno comunique sin generar opinión por un poder en particular?
A ver, los medios, y yo digo... Como hacer la tuya, decís, digamos. No la tuya, sino en un medio hegemónico, si vos trabajás para Clarín, vas a responder sí, tenés que a sí una o bajada sí de línea. esa línea. De cómo hace uno, obviamente, esto es totalmente diferente, pero cómo hace uno para abstraerse de eso, las personas, para... Yo pasé por casi todos los grupos, los grandes grupos de medios, y si vos mirás mi laburo, no ha cambiado tanto. Obviamente que tenés limitaciones, y ciertos intereses cada medio los tienes, es obviamente, pero también digo, uno también dentro de esos grupos hay distintas personalidades, ¿no? Están los que respetan a rajatabla y los que tratan que hacen un poco más la suya, claro, y los que tratan de estirar un poquito más esos, y yo siempre traté de jugar del lado que trataba de estirar un poquito más. Probar los límites, ahí, probando los límites. Claro, y a veces, y hasta es saludable a veces para los medios también eso, ¿no? Digo, como en toda estructura, esta es una radio de reggae, pero ustedes están probando otra cosa. Y sí, tal cual. Entonces, y digo, y no desentona. Somos la excepción a la regla. Estamos esperando que nos reten algún día. Chicos que están acá, alguien nos escuche y digan, chicos. Y bueno, pero muchas veces se trata de eso, es probar hasta que alguien te reta. Y por ahí tirar de la cuerda, ¿no? Claro, a veces nadie se fija, digo, a veces pasa. Pero digo, uno tiene que ser honestamente, digo, intelectualmente honesto, perdón, en el sentido de que lo que a mí me deja dormir tranquilo es que a mí nunca me dieron un sobre. La vez que, si alguna vez alguien me dijo algo así, tipo, di vuelta a la cara y me fui, o sea, en ese sentido, digo, yo alquilo, o sea, para que te des una idea. Sí, ¿entendés? Entonces, digo, nadie me va a contar las costillas de ese lugar. Siempre fui bastante honesto en los lugares que trabajé, y trabajé por un sueldo. Y ese fue mi arreglo, digo, mi trabajo vale esto como cualquier trabajador, básicamente, ¿no? Y con respecto al día de hoy, a todo lo que está pasando, esta guerra mediática que hay, muy entrelazada con la política, ¿te parece que es destructivo para la sociedad? ¿Contamina? Sí, obvio que es destructivo, porque digo, cualquiera de ustedes, los que están acá o los que están escuchando, en esta famosa grieta que se armó, ha perdido amigos, ha abierto discusiones, o se ha abstraído y no participado de algo porque ya lo cansó, va afectando todo. El tema es que, digo, hay que reconocer que de la grieta hay dos lados, no hay un solo lado. O sea, muchas veces aquellos que acusan de odiadores a uno son los que fomentan ese odio. Entonces, digo, debería bajarse de ambos lados eso. Como que si no habría villanos, no habría superhéroes, ¿no? Exacto, y para son necesarios. ¿Para qué? Para un lado los villanos son uno y para otro lado los villanos son otro. Para mí el humor es lo que cierra la grieta. El humor ha sido, y dentro de la historia argentina, sobre todo, un gran salvoconducto, digo, de la revista Humor en tiempos de dictadura, o Tato en tiempos de democracia y dictadura también, que han dicho grandes verdades enmascaradas en humor, digo. Es muy difícil hoy saltar eso porque, digamos, estamos en plena campaña electoral. Nosotros tratamos en el sentido de, bueno, ¿esto es real o no es real? ¿Esto pasa o no pasa? ¿O soy parte de la operación de alguien, digamos? Entonces, cuando empezás a desmalezar eso, queda la pulpa de lo que realmente está pasando, y tratamos de siempre andar por ese lado, ¿no? Qué difícil, ¿no? Con tantas publicidades, en el sentido de todo el tiempo te aparecen... O sea, todo el tiempo estás recibiendo información que aparte ahora que se viene la campaña electoral, prepárate para recibir. Sí, ahora ya está. Todo lo que es la fake news, noticias falsas. Son un chiste de por sí, ayuda mucho el humor. Eso. Sí. Te quería preguntar eso. Ameo ayuda a eso, ¿no? Ameo hoy día. Pero eso está bien, es un gran ejemplo. Como humor, sí, o tanto en su momento. Es un humor. Pero, digo, eso es una cosa. Otra cosa es cuando te dicen, no sé, tal diputado, tal gobernador hizo tal cosa, y que es mentira y es para dañarlo en la campaña. La fake news. Y la velocidad con que la gente lo toma, lo distribuye, habla. Bueno, y ahí está vos en chequear eso. Porque es re sí, loco. Pero es un arma letal. Perdón la palabra, pero es una paja estar leyendo y tener que ir a corroborar si lo que estás leyendo. Me pasa que a veces digo, che, esto será verdad. ¿Será verdad? Claro. Y lo empiezo a buscar por otro lado, y de repente siempre está La Nación Clarín. Y decís, bueno, a ver perfil, bueno, a ver página 12. Y como decís, bueno, ¿cuál es? Hace una semana hubo un caso en el que cayeron y caímos todos, que fue el de la holandesa de la eutanasia,
que decían que había pedido la eutanasia por abuso. Ah, sí, lo escuché. Y en realidad fue la primera periodista que hizo la traducción, tradujo mal. En vez de una palabra puso eutanasia y todo el mundo empezó hasta que dijeron no fue así. Ah, ¿no era así? No fue así. Pero bueno, mirá, ¿ves? acá todavía Pero bueno, ¿ves? Ese es el gran ejemplo en el sentido de que es cuando una noticia es tan impactante, te queda grabado eso y es difícil que aquellos que hicieron ese error digan, che, no, mira, en realidad no fue así. Y si fue así no te impacta tanto como para que lo veas, digamos, entonces. Claro. Julio, es muy distinto. Nosotros hace unos programas hablamos, por ejemplo, de la mentira. Y hablábamos de este concepto de, en vez de la posverdad, que lo había traído Humberto Eco, no sé si lo escuchaste, la verdad deseada. Sí. Como que lo que nos termina pasando es que no vamos a chequear. Elegimos la noticia que deseamos. Pero volvemos a lo mismo, al tema del preconcepto, el prejuicio es yo no te quiero a vos y voy a creer todo lo que haga para dañarte. Y digo, yo te creo a vos y voy a creer todo lo bueno de vos. Entonces ya venimos preseteados de esa forma. Y lo bueno, lo interesante de este momento actual, más allá de lo político, sino de lo que está discutiéndose en el mundo, es justamente eso. Está el discurso de aquellos que quieren abrir a que no haya etiquetas de homosexual, bisexual, las mil etiquetas que hay, gordo o lo que sea, y aquellos que digan no, sos homosexual, tenés que ir a la cárcel, sos feminista, claro, estás tenés enfermo, que no sé qué. Claro, exactamente. Entonces, hay una gran puja, y si te fijas el avance de los gobiernos de ultraderecha que van ganando cada vez más espacio, es fruto también de eso, también porque, digo, hay algo silencioso que está por abajo, que justamente es eso, es internet. O sea, hoy cualquiera puede decir cualquier cosa en cualquier lugar y eso puede llegar a muchas personas. Y hay un trabajo en repartir esa ideología, digo, si vos estás de un lado para un lado o si estás del otro para el otro lado, digo. Entonces es un momento como muy complejo en términos de comunicación y del mundo sí, en sí. Porque a ver, todas las personas de repente se convirtieron tienen una herramienta muy a la mano. Formadores de opinión. Hay formadores de opinión en todos lados. Enviar videos en cualquier momento, grabar algo en cualquier momento y reenviarlo al instante. La verdad que hay tantas opiniones como personas, ¿no? Es bueno porque genera muchísimas cosas, pero es peligroso también. No, también digo, a ver, y todos los lugares, digo, después es como una piedrita en el agua. Después, viste, cuando se va armando la bolita, digamos, hasta dónde llega. Digo, hoy yo puedo estar acá, digo, bueno, voy a ir a una radio que está ahí en San Isidro. Digo, barbaridades, digo, total, viste, y digo, cualquier lugar hoy, tanto tu cuenta de Twitter como tu WhatsApp, como tu Facebook, tu Instagram, digo, puede disparar a la viralidad. Hay un gran ejemplo que es el caso de Cordera, que fue a una charla para alumnos en una escuela y terminó condenado y digo, frente a un banquillo, ¿no? Condenado por un sector de la sociedad, no por otra cosa, digamos. A vos acá como director de contenidos, ¿qué tenés que, digamos, sortear? ¿Qué es lo que cuál es tu labor? O sea, en este caso, por ejemplo, de las noticias, no sé bien en qué te enfocás. No, mi trabajo básicamente es elegir contenidos, elegir formatos, es motivar proyectos, es elegir capacidad de gente que pueda llevar adelante eso y acompañarlos en ese proceso de algo que estamos intentando descubrir, digamos, porque digo, lo que nosotros también, o lo que yo soy insistente es... Tuvieron la idea y la pusieron en marcha. Sí, no, es que todos están con esa idea, pero nadie todavía la puede llevar mucho en marcha, sobre todo porque lo que hablamos hace un rato, hay muchos medios que tienen años y están con gente muy grande arriba y con muchos intereses, y entonces, digo, jugar este nuevo juego atenta hasta contra sí mismo, digamos, claro, en muchos sentidos. Entonces, qué rica esta charla, la verdad. No, está buenísimo. Yo quiero que no se vaya más. Hermosa. Quiero que se quede hasta las 11 porque le recordamos a las oyentes de toda Latinoamérica que está Julio Leiva sentado junto a nosotros, productor, radio. La guionista. verdad que la estamos pasando increíble en estos 100 programas de Ya Fue Todo, en una noche mágica. Yo me siento en... todos los oídos se van en el aire, filosofía pura esto. Tenemos saludos. Vero Correa, dice Julio. Julio. Saúl Herrera, saludos desde México y buena vibra. Billy Roots Reggae, buenas chicos. Marcelo Herrera dice... Julio, ¿qué haces, Bultero? Dice. Sí, pues digo, hay un programa que hacemos Ácido en Vorte y que también tiene como una legión así muy fanática. Sí.
y había como un audio que cada rato decía Julio, decían. Sí, obvio, se extraña. Sí, la otra vez justamente me crucé con un par de personas que lo escuchaban, que estaban en una charla también, se me acercaron y yo les dije algo que como que también traté de entender después de mucho tiempo por qué había generado tanto, ¿no? Sí. Que nosotros no nos dimos cuenta cuando se terminaba el programa. Ahí es como apareció toda esa efusividad. Y yo le decía, para mí el programa era inviable porque justamente no teníamos ningún filtro de nada y éramos, decíamos lo primero que se nos venía a la cabeza. Medio ya fue todo. Claro, y para mí fue como el primer programa hater de la radio, digamos, en el sentido de que nos bardeaban y nosotros bardeábamos. No. Era inviable. Sí, había una unión ahí de oyentes y programa muy fuerte. Sí, también se dio que eran 4 personalidades totalmente distintas y que amalgamadas formaban algo. ¿Quiénes eran parte del programa? El Gallo Bluberman, Emiliano Bogia, Mili y el Tucu, Abu Sanra. Y yo éramos los 4, estábamos ahí al aire y nada, han pasado cosas inolvidables. ¿Con cuántas cosas, ya sea programas televisivos o programas radiales o bandas, que cuando finaliza uno se da cuenta de lo bueno del monstruo que creó y de lo que generó, ¿no? Voy a ser un poco naif, pero a ustedes les habrá pasado también en el sentido de era esa chica, me la perdí, ese pibe, me lo perdí, y porque uno no se dio cuenta en su momento y después así pasan a veces las cosas, porque nuestra cabeza también, cuando dice el momento, viste, tardás en procesar las cosas y después justamente cuando lo perdés es cuando lo añorás, esta cosa de que quiero lo que no tengo y lo que no tengo no lo quiero, digamos. Entonces, un poco con vivimos jugando ese juego, sí, ¿no? Con Ácido pasó eso, fueron 2 años nada más y cuando dijimos que se terminaba, como apareció un montón de gente, digo, ¿toda esta gente ¿dónde van? No, ¿y dónde estaban? Porque había mucha gente, pero fue como abismal, ¿entendés? Y me sigue pasando hoy en día todavía, que voy a la estación gente con remera. No, gente con remeras, se juntan taza, y demás. No sé, me pasó la otra vez en una estación de servicio. Entonces, y la niña que me atendía me decía, viste, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y lo peor que la pregunta siempre es ¿por qué terminó? Yo les pido que se vuelvan a juntar. Claro. Y bueno, porque somos así. Por ahí hay un regreso, ¿quién te dice? ¿O no? Sí, qué sé yo, son esas cosas también que como raras, viste, en el sentido también de que uno... viste que hay cosas que se dan en un determinado momento, en un determinado lugar y después es complicado, es como ya está, no sé, los amigos que no puedes juntar 5 en... Es como un disco nunca musical, va a volver a, ese nunca disco va a y ya está, fue eso. Y esto, ahí está. El que lo quiere escuchar, que lo busque y ya está. No, pero nada, estuvo buenísimo ser parte de eso y que la gente lo haya disfrutado y lo reconozca, estuvo bueno. Y hablando un poco también de crecimientos, Cheque en Blanco. Y Cheque es como... A ver, es como mi banda de amigos, imagínate, estamos juntos desde que yo tengo también 20 y pico de años. Sí. Son muchos años juntos y yo voy para verlos y de paso hacer un programa de radio. Es como, viste que hay gente que se alquila Fútbol 5 los martes a las 10 de la noche. Sí. Bueno, y se juntan y hacen eso. Nosotros hacemos esto. Claro, los sábados a la mañana hacemos eso. Y también es como, mi parte más auténtica, digamos, ¿no? En Cheques, digo lo que quiero decir, no tengo ningún cuidado, o sea, siempre fuimos muy frontales en eso. Por esto lo que preguntabas antes, ¿no? Viste que a veces, como fue ácido también se movió la salvajada y la decíamos y no nos cuidábamos. Es que es lo mucho, lindo, ¿no? ¿viste? Cuando no tenés ese impedimento que alguien te marque la cancha y vos seas feliz. No, por ahí uno mismo se marca la cancha para mantener el marco del pero producto. quizá la manera de hacer de ellos el programa era el programa. No, bueno, pero volvemos, ese huevo, la gallina. Pero no puede hacer lo mismo en todas las producciones que hace. Como se cruzan los temas, para muchas marcas ser muy auténtico tampoco, por ese preconcepto, ese prejuicio, publicitariamente tenés que seguir determinados cánones, ¿no? No tiene sentido. Hay algo de fanservice que se usa mucho ahora con la serie. Exacto. Uno lo hace hasta sin darse cuenta. Exacto. Y sí, seguís con ese estereotipo, digamos. Yo me como el micrófono, ¿está muy mal eso en la radio a veces? No. Yo la vi a Malena Pichot hacerlo una vez y me pareció increíble. No, a mí me encantan los programas bien hechos, las personas que hablan muy bien frente al micrófono, pero siempre a mí me conmovió más alguien que tenía algo para decir. Más allá de su voz, de su forma, si hay alguien que
que transmitía algo, me parece que eso es lo más difícil de encontrar. Gente correcta, digo, hay en todos los ámbitos, pero generalmente los que rompen son los que tienen algo para decir. Puede seguir, cualquiera puede seguir el libreto, digamos, siguen teniendo algo escrito o más o menos un formato. Pero también yo soy respetuoso del guión, porque un guión, o sea, para mí es que me demostraste que vos te pusiste a estudiar algo, que lo preparaste, que viniste. Sí, organización. Claro, y que te lo tomaste re contra en serio, y eso está buenísimo. Y amor tener. Sí, y se la repartí a cada uno de los chicos. ¿Cómo ves la magia de la producción desde que comienza todo hasta que se realiza y está terminado? El hijo termina ahí. A ver, son muchas variables. Uno lo que uno piensa que puede ocurrir con eso, y después una vez que está plasmado, ¿qué pasa realmente con eso? A veces grandes ideas, viste, nacen con todo, y cuando son llevadas al aire, ya sea tele o radio o cualquier otro formato, no tienen lo que uno ideó en aquel momento, lo que pensó. Y muchas veces hay cosas que quizás no se prepararon mucho, que en el momento que lo hiciste que explotaron por algo. Y hay que darse cuenta ese momento, no dejarlo pasar. Digo, cuando vos estás al aire y está pasando algo que sentiste, viste, que está, bueno. Que está bueno. Bueno, eso hay que quedarse ahí, hay que volver a ese lugar, hay que repetirlo. Es un ejercicio que te da el tiempo, ¿no? Estamos emocionados, nos miramos. Yo la verdad que estoy muy emocionado de este momento, por ejemplo. Estoy emocionado porque tenemos los ojos brillosos los cuatro acá, le comentamos a los oyentes, porque será el calor. Estamos con una eminencia acá. Yo cuento brevemente lo que pasó con Julio Leiva. Yo hace mucho que no escucho radio. Yo más que Dolina de Castelo no he escuchado. Y cuando vengo a hacer radio acá con los chicos, estoy maravillado, porque es esto, la expresión, sentirme así en libertad. Y bueno, dice, viene Julio, y transmitían... ¿Quién es? No, transmitían tanto amor y tanta alegría. Porque hablábamos con Ari en el grupo. Todos estaban estábamos metiendo a full. Y entonces yo me digo... Yo lo quiero conocer, pero no quiero estudiar nada de él. Quiero conocer. Claro. Y la verdad que estoy maravillado con Julio Leiva. Julio Leiva es alguien hermoso. Aguante. No, pero también pasa, está bueno eso, ¿viste? Cuando sentís que hay respeto, que te llaman con cariño, eso está buenísimo. Y a veces te pasa que te putean por la calle. Sí, tal cual. Pero igual yo banco eso. A mí... Y sí, está bien, puede no gustarte. Porque no todo el mundo le tiene que gustar. Lo recontrabanco porque los periodistas y la gente estuvo en medios, fue muy privilegiada mucho tiempo, ¿no? Porque no les llegaba lo que la gente realmente pensaba. Y todos estamos expuestos y de alguna manera tenemos el privilegio de hacer algo y que la gente lo consume eso y después le baja el pulgar o se lo sube. Y así como te encanta la caricia, bueno, bancate la que venga. Claro, tal cual, me gusta. Y bueno, hoy, como ya sabes, son nuestros 100 programas, nuestra 4ª temporada. Quisiera saber algún consejo que nos puedas dar, algo que no sé, nos quieras dar tu bendición. No, a ver, a mí lo que me parece, y recién lo hablábamos, esto de cuando sentís que estás en un lugar que está bueno y que te gusta hacerlo y que disfrutás hacerlo, es lo que más importa. Después todo lo que venga va a ser como un plus, ¿viste? Pero si estás haciendo lo que realmente te gusta y después, no sé, faltaste el viernes que viene y te sentís mal, y volvé el otro viernes porque está bueno, me parece que hoy muy pocas cosas generan eso. Y sobre todo eso, ¿qué otra cosa hacen tanto tiempo? No sé, vos tenés una banda, vas y ensayás, eso lo disfrutás, te tomás el tiempo. Ninguna otra cosa te roba tanto el tiempo. Tal cual. Hoy más como estamos, viste, que consumimos algo de 5 minutos, después vamos otros 10 minutos, cambiamos, después fui a buscar algo, pues me olvidé porque me fui haciendo otra cosa. Hoy esto que te llame la atención algo es muy difícil entre tanta oferta que hay de cosas. Si encontrás algo que te llama la atención, que te gusta, lo disfrutás, me parece que es lo más importante. Es importante, Julio, la perseverancia, estar a veces. Sí, es lo único importante. A veces es lo siempre. Yo a ver, obviamente que hay gente talentosa, ¿no? Pero me parece que el talento ayudado de trabajo, yo no me considero un talentoso, me considero un laburante. Y llegué a lugares donde jamás en mi vida pensaba que iba a llegar, de laburante y de perseverante y de ponerme un objetivo, ir y buscar siempre como la zanahoria de más adelante. Entonces, a ver, siendo también otra vez cursi, no hay sueño que
que no se logre sin laburarlo, básicamente, ¿no? Porque digo, nadie te cae regalado del cielo. Digo, tu objetivo es algo, vas en busca de eso, y si no llegaste, por lo menos lo que recorriste ya te dio un montón, ¿entendés? Banco lo curse a morir, aviso. Sí, no, aguante. pero digo, hay mucha confusión a veces, ¿viste? Mucho espejito de color y muchas veces, digo, en esas cosas está como lo pero también está lo auténtico y lo que te das eso. Creo que vos lo que nos tratás de decir también que se da cuenta. Está plasmando. Si vos estás siendo auténtico y se transmite. Sí, la gente se da cuenta de todo. Obviamente que después también toma y fantasea cosas, pero digo, no lo digo por mí, por procesos de gente que he vivido de cerca, muy famosa en serio, y la gente se termina dando cuenta de aquel que lo hace por caretear, de aquel que lo hace porque lo siente, de aquel que lo hace porque ya es lo que tenía que hacer. Yo creo que eso al final, digo, el que está del otro lado consumiendo lo que sea que están haciendo esas personas se termina dando cuenta. Sí, sí. Qué lindos consejos, ya sea para nosotros y para la gente que está escuchando, porque fue una entrevista riquísima. Para la radio y para la vida. Para la vida, por supuesto. Gracias, Julio, la verdad que fue... No, la pasé muy bien. Un placer, no sé cómo explicarlo. Yo no, estoy sin yo palabras. Estuvo mañana, buenísimo. es que mañana, viste, la típica, mañana no sé quién estoy allá. Hay un regalo. ¿Sabés quién vino ayer el programa? Julio, hay un regalo para vos, Julio. Sí, yo tengo una pregunta, antes de este regalo tengo una pregunta. Dale. Es uno u otro. Sí. ¿Marx o Perón? Yo estoy más cercano a Perón porque, digo, es más cercano a nosotros Muy también, bien. digo, ¿no? O sea, San Martín o Napoleón. Sí, estoy más cercano a San Martín. Bueno, entonces le vamos a regalar un juego de picajuegos, que es uno de nuestros auspiciantes. ¿Sabés que desde que llegué estaba mirando eso? Vas a poder elegir entre soberanía. Sí. Le vamos a dar a él es Julio como un el regalo conde, de Épica Juegos. El conde es como nuestro Felipe Piña. Bueno, vos sabés que hablando de las cosas que hicimos, hice con Felipe Piña, hice una colección de 10 cómics, historietas de historia argentina para chicos, antes que Paca Paca y todo eso. Los conozco. Bueno, eso los guionamos con Esteban Darano, que fue un laburo de un año, y que era también, cuando no había nada de eso, digo, era pensar esto para chicos. Y fue un proceso muy rico donde aprendí muchísimo de historia y donde también imaginarse cómo contarle la historia a los pibes fue también desde otro lado, sí, ¿no? de otro lado, un lugar más entretenido, más lúdico. Yo los compré, los leí, los tengo. Bueno, acá estamos con el Conde, uno de los CEOs y creadores de Épica Juegos. Muy bueno. Combate de San Lorenzo, La Vuelta Obligado y Cruce de los Andes por ahí. ¿Cuál elige? Elija la batalla que más le guste. ¿Cuál se lleva a su casa? ¿Cuál quiere conquistar? A ver qué se lleva Julio Rosa Leiva. San Martín. Sí, pasa que me pones como entre Rosa y San Martín. ¿Lo puedo ver después? ¿O tengo que No, ya. No, tiene que ser es ahora o nunca. O calle para siempre. Después lo podemos cambiar. Después lo puedo cambiar, pero al aire voy con soberanía y con el caballito. Y el caballito. ¡Vamos! Qué bueno esto. Tenía cuando era chico tenía esto. Hacemos, ahora hace mucho que no lo hacemos, pero hay una pregunta que le hacíamos a los invitados porque después como que ya quedó medio trillado y dijimos, no hacemos más, pero al tener a alguien tan rico y tan importante como vos, te la vamos a hacer. ¿En qué momento Julio Leiva de su vida dice ya fue todo? Yo creo que cuando estoy muy contento, muy triste. O sea, los grandes aciertos y las grandes cagadas que se manda uno es cuando uno está muy contento o muy triste. Y ahí es donde vos decís, ya está, me la juego, ya fue. Bien, Julio, gracias. Vamos, gracias yo pensé que le ibas a sinceridad. preguntar si boxer o slip, porque le estaba siendo muy serio. ¿Hay gente que usa slip todavía? ¿Hay gente que usa slip todavía? El conde me parece que hay alguien que no. O no uso nada o uso boxer. No, slip no existe más. Bueno, Julio, la verdad, un aplauso y gracias. Un aplauso. Gracias por la invitación. Muchas gracias, hermoso. No, gracias por la invitación. No nos vamos a olvidar más de esto. Por tanto cariño. Muchas gracias por los regalos también, ¿no? Bueno, nos vamos con el segundo temita de la noche y obviamente no podía faltar, el charro chino del indio. Gracias, Julio, nuevamente. Muchas gracias.